Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 37 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En este capítulo vamos a ver el módulo Joystick KY023. Este componente tan bonito, a mí me encanta, lo podemos encontrar en cualquier kit de iniciación de Arduino. Aquí lo vemos en el kit básico de LGU con la tarjeta 1R3, también lo vemos en el avanzado con la tarjeta Mega 2560 y también disponemos de él en un pack de LGU muy interesante que es el kit de 37 sensores. Os dejo los enlaces de compra de todos estos artículos interesantísimos en el primer comentario fijado de este vídeo y de todos los vídeos de Arduino y bueno, y la gran mayoría de los vídeos que tengo en el canal. Y que sepáis que entrando a la tienda de Amazon del canal mediante el enlace que os dejo en dicho comentario fijado, tenéis escaparates de Arduino, manualidades con resina, herramientas, accesorios para el taller, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que adquiráis lo que adquiráis, estáis colaborando con el canal. Es decir, vosotros entráis a Amazon en vez de con Amazon.es, con el enlace de la tienda del canal. Y vais a ver un montón de escaparates, vais a ver un montón de, bueno, pues todo lo que os he comentado. No os interesa nada de lo que hay en los escaparates y vosotros hacéis vuestras propias búsquedas y, en fin, compráis vuestros propios artículos. Pues bien, igualmente estáis colaborando con el canal. Recordad, solo hay que entrar con el enlace de la tienda del canal y sobre todo, por supuesto, al mismo precio, con las mismas condiciones, los que seáis premium, envío gratuito, en fin, todo exactamente igual. Bien amigos, vamos a ver este componente que como os digo es muy bonito, a mí me encanta y que está compuesto por dos potenciómetros y un pulsador. Dos potenciómetros que controlan el movimiento X e Y, es decir, movimiento vertical y horizontal, en el rango típico de los pequeños potenciómetros de Arduino, que como sabéis es de 0 a 1023. La diferencia que tienen estos dos potenciómetros del joystick KY023 con los potenciómetros convencionales es que en el joystick tienen aproximadamente la mitad del recorrido. Aquí podemos ver que un potenciómetro convencional, su movimiento lo empezaría aquí y giraría hasta aquí, mientras que este en el joystick empieza, como veis, aquí y termina aquí. Yo diría que la mitad o incluso algo menos de la mitad. Esa es la diferencia, rango de 0 a 1023, pero la mitad del recorrido aproximadamente. Si colocamos el módulo joystick en su posición correcta, que por la serigrafía de los terminales debe de ser esta, aquí tenemos el eje X, veis cómo se mueve a izquierda y derecha, y aquí tenemos el eje Y, que se mueve arriba y abajo. Y a los lados, como habéis podido comprobar, vemos cómo se mueve el potenciómetro. Estos potenciómetros integrados en el módulo KY023 tienen una gran ventaja frente a los potenciómetros convencionales, y es que los podemos mover a la posición que queramos y cuando soltemos automáticamente vuelven a su posición central por un sistema de muelles que lleva internamente y que se encuentra justo en el punto medio de los rangos de X e Y, como os muestro en este gráfico. Esto es, en el valor 511 aproximadamente. En este gráfico que os estoy mostrando, donde vemos el potenciómetro horizontal X y el Y vertical, vemos que estando en el medio, el palito, el eje principal del joystick, estaría en el valor medio del rango de ambos potenciómetros. Como os he dicho antes, el valor 511. Si movemos el joystick horizontalmente hacia la izquierda, estamos moviendo el potenciómetro X y lo estamos colocando en el valor 0. Si lo movemos hacia la derecha, en el valor 1023. Y lo mismo pasa con el potenciómetro Y. Abajo 0, arriba 1023. ¿De acuerdo? Esto es sencillo. Tenemos un tercer componente integrado que es un pulsador o switch, el cual accionamos cuando presionamos la caperuza que hemos de ponerle para manejarlo cómodamente. Al presionar este palito de metal, vemos que un plástico que internamente va unido a él baja y presiona el pulsador, obteniendo así la pulsación, valga la redundancia. Si os dais cuenta, el pulsador que está debajo está accionado por el plástico, que lo presiona cuando pulsamos el palito de metal. Aquí lo estoy moviendo con el clic. Bueno, pues este es el sistema en que presionamos el pulsador o switch.
Para su cómodo manejo hemos de poner esta caperuza aquí en el eje. Es una caperuza totalmente ergonómica y recubierta de goma en la parte superior, donde ponemos el pulgar para que no se escurra y que podamos manejarla con mucha comodidad. La colocaremos después porque antes quiero que veáis esta serigrafía que lleva impresa la baquelita en la que va montada el joystick. Tenemos el terminal GND, que como sabemos es ground, tierra, polo negativo. Tenemos más 5 voltios, que obviamente es el polo positivo, el de alimentación. Este más 5V en otros esquemas, en otros componentes, podemos verlo serigrafiado como VCC, que aunque realmente las siglas VCC son Voltage Collector to Collector, voltaje de colector a colector, se puede traducir perfectamente por voltaje de corriente continua, así no os equivocáis, VCC, voltaje de corriente continua. En este caso no hay problema, nos está diciendo claramente más 5 voltios, polo positivo de 5 voltios, pero que sepáis que si en otros componentes veis VCC, nos está indicando que ese es el polo de alimentación, el polo positivo, independientemente ya del voltaje que sea necesario. Y aquí tenemos algo muy interesante que me gustaría explicároslo a nivel teórico, profundizando un poquito, solo un poquito. Se trata de las siglas VR. VR es caída de tensión o voltaje regulado por resistencia. Es decir, aquí tenemos un voltaje que no es fijo, un voltaje regulado por una resistencia. ¿Qué resistencia? El potenciómetro. Como ya sabemos, un potenciómetro es una resistencia variable, una resistencia regulable. De manera que el terminal voltaje de resistencia X, por aquí nos va a dar la caída de tensión o voltaje, que es lo mismo, determinada por la posición del potenciómetro en su escala o su rango X, en su movimiento horizontal. Y en el caso de VRY nos va a dar el voltaje determinado por la posición en que se encuentre en el rango vertical, en el rango de Y. Como veis, quiero dejaros bien claro la nomenclatura, las siglas, los símbolos que podamos ver en los componentes. Pienso que estas cosas os pueden ser bastante útiles. Y por último tenemos el pulsador. Este es muy fácil. En inglés, switch, con las siglas SW. Bueno, pues aprovecho para haceros una pregunta como si esto fuese una gran clase presencial. Me gustaría que quien la acierte lo diga en los comentarios. ¿Qué podemos determinar así de entrada con respecto a los terminales VRX y VRY? ¿Son de entrada de datos o de salida de datos? A ver, ¿qué pensáis? Bien, pues así de entrada, sin saber mucho de este componente, sin haberlo visto funcionando, podemos determinar que es una salida de voltaje regulado. Con lo cual, los terminales VRX y VRY son terminales de salida. Por lo tanto, y esto es muy importante, a la placa hay que conectárselo a terminales de entrada de datos o a pines de entrada de datos. Pienso que este dato es muy importante y ya lo sabemos así de entrada, sin haber puesto en marcha el componente, sin saber cómo funciona. ¿Os dais cuenta cómo la teoría es muy útil? Porque todas estas cosas ya las podemos llevar sabidas antes de ver cómo funciona un determinado componente. Otra pregunta, ¿qué voltaje están entregando los potenciómetros X e Y sin tocar el joystick? Pues también podemos determinar que si tenemos una entrada de 5 voltios, los potenciómetros, si los ponemos en su punto cero, están reteniendo toda la tensión, todo el voltaje, no están dejando entrar nada. Si los ponemos en su punto máximo, abiertos totalmente, están entregando 5 voltios. Con lo cual, si están en la mitad, estarían entregando 2,5 voltios. Bien, pues a continuación vamos a hacer un programa que nos dé a través del monitor serie una lectura de todos los valores de los componentes del joystick, los potenciómetros X e Y, horizontal y vertical, y el pulsador. Ya veréis que extremadamente sencillo es manejar un joystick. No os perdáis el capítulo. Continuamos. Lamentablemente y extrañísimamente no tenemos en Tinkercad el módulo joystick KY023.
Es algo que a mí se me antoja rarísimo, porque el joystick es un componente muy utilizado. Estamos a la espera de que lo integren. Entonces vamos a verlo en FreeChain, aunque en FreeChain no tenemos simulación. FreeChain es simplemente para pintar el circuito, por decirlo así de alguna manera. Lo voy a explicar conforme lo vaya haciendo. Vamos allá. Bien, pues la conexión es la siguiente. El ground, el terminal GND del joystick, va al GND del microcontrolador Arduino Uno y lo dejamos de color negro. El VCC lo colocamos en 5 voltios de la placa 1 y lo pintamos de rojo. Vamos a ir colocando y organizando bien el cableado. Correcto. Pues ya tenemos el circuito cerrado. El joystick está alimentado. Ahora aquí vemos que los nombres que FreeChain asigna al VRX y VRY del joystick son vertical, refiriéndose lógicamente al eje vertical, al Y, horizontal para el eje X y cell, para referirse al selector o al switch o al pulsador. Bien, pues el eje X lo vamos a conectar al pin analógico 0. Si os dais cuenta, la organización del cableado en FreeChain no tiene la precisión que nos ofrece Tinkercad. Esperemos que muy pronto Tinkercad integre el módulo joystick porque quiero seguir haciendo ejercicios con él. Es un componente muy interesante y me gustaría poder hacerlo en Tinkercad porque ya nos hemos acostumbrado a esta plataforma y aparte os puedo dar el enlace del ejercicio en cuestión para que lo podáis descargar, para que lo podáis estudiar. Bien, pues vamos a pintar el eje X de verde. El eje Y o eje vertical lo vamos a conectar al pin analógico 1 de la placa y lo pintamos de azul. Correcto, pues nos queda el pulsador. El pulsador se conecta a un pin digital, esto es importante, ya que con él solo podemos operar en dos estados, en dos posiciones, encendido y apagado. Mientras que los terminales eje X y eje Y pueden tener 1023 estados, posiciones, valores. Por eso hay que conectarlos a pines analógicos. Aquí no hay problema, ¿verdad? Todo esto ya lo hemos visto y si no lo recordáis de cabeza a los capítulos anteriores. Perfecto, pues lo vamos a conectar al pin digital 2 y lo vamos a pintar de amarillo. Los colores los he decidido en base a un cable que he hecho, que ahora lo veréis en la protoboard sobre la mesa, para conectar el módulo joystick cómodamente al controlador 1. Quiero comentaros algo muy importante. Los terminales eje X y eje Y del joystick son de salida. Es decir, el joystick transmite por ellos unos datos, emite datos. Concretamente la posición de ambos potenciómetros. Entonces la conexión al controlador de Arduino hay que hacerla mediante pines de entrada. Los datos que saca el joystick los recibe el microcontrolador Arduino Uno. Por lo tanto, los pines que reciben esos datos tienen que ser pines de entrada. ¿De acuerdo? Quiero que esto os quede clarísimo. Esto ocurre mucho con muchos componentes y en alguna ocasión lo hemos visto. Bien, pues ya hemos colocado el cable amarillo lo más organizadamente posible que nos permite FreeChain y ya tenemos el cableado terminado. Ahora vamos a escribir un código para leer los potenciómetros X e Y y el pulsador del joystick. Vamos a Arduino IDE. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en VoiceTube es definir los pines. Como sabemos por otros capítulos anteriores, los pines analógicos no necesitamos definirlos, porque son siempre pines de entrada. Así que el único que tenemos que definir es el pin digital 2, que es al que hemos conectado el pulsador. Y esto lo hacemos, como sabéis, con el comando pinmode, paréntesis, número de pin, el 2, input, pero os quiero recordar que podemos definirlo como pull-up. Acordaos cuando estudiamos los pulsadores que estuvimos viendo que era totalmente necesario establecer un circuito pull-up y pull-down. Si no hacemos este tipo de circuitos, dejamos el pin que maneja el pulsador desprotegido, o como se suele decir, al aire. Esto es algo que ocurre siempre que usamos pulsadores. Si no tenéis claro lo que son los circuitos pull-up y pull-down, tenéis que volver a los capítulos donde lo vimos. En este caso, para no complicarnos, para no alejarnos del tema, puesto que lo que estamos estudiando es el módulo joystick, lo que vamos a hacer es usar la resistencia pull-up que lleva la placa incorporada. ¿Y cómo se hace eso? Pues poniendo en la propia orden pinmode input-pull-up. De esta forma nos evitamos
tener que estar metiendo la resistencia en el circuito, modificando el circuito y, como digo, eso nos permite dedicarnos totalmente al joystick. Insisto, si tenéis alguna duda, a los capítulos donde tratamos esto. Cerramos paréntesis y punto y coma. A continuación iniciamos aquí en Setup la comunicación con el monitor serie, con la orden serial.begin, paréntesis 9600 baudios. Cierro paréntesis, punto y coma. Y vamos a poner aquí arriba la aclaración de que activamos la resistencia pull-up integrada en placa. Perfecto, pues nos vamos a Void Loop. Anotamos que vamos a hacer la lectura de los valores y esto se hace estableciendo las siguientes igualdades. La variable eje X es igual a analog read del pin analógico 0, entre paréntesis. Variable eje Y es igual a analog read del pin analógico 1. Y a continuación también leemos el pulsador, que nos ha faltado ponerlo en la anotación, y esto se hace con la variable pulsador es igual a digital read, también es una lectura, aunque esta vez de un pin digital, paréntesis 2. Cerramos paréntesis, punto y coma, y con esta orden sabremos cuándo el pin 2 está encendido y cuándo apagado. O lo que es lo mismo, cuando pulsamos el switch o pulsador del joystick. Bien, pues aquí tenemos tres variables que tenemos que declarar al inicio del programa, en la zona de declaración de variables. Así que escribimos int eje X y ponemos una anotación de declaramos variable del potenciómetro horizontal. Int eje Y, declaramos variable potenciómetro vertical y int pulsador. Bien, pues volvemos a Void Loop y anotamos que vamos a mostrar los valores en el monitor serie. Serial.print, comillas, X, flechita, cierro comillas, copiamos la orden, la pegamos y ponemos que imprima la variable eje X, y esta vez sin comillas, porque estamos haciendo referencia a una variable. Continuamos con otra línea, con comillas, barra, Y, las flechitas, cierro comillas, paréntesis, punto y coma, en fin, voy colocando todo de manera que la información que me dé el monitor serie sea totalmente organizada, totalmente legible. Vamos a corregir algunos detalles antes de ejecutar el programa en la protoboard. En primer lugar, la variable pulsador no es int, porque no contiene un valor numérico, sino dos estados, encendido, apagado, on, off. Así pues, es una variable booleana y se declara con boolean. Vamos a dejar esto aquí debajo bien claro en una anotación que diga booleana porque solo tiene dos estados. Aquí en Serial Begin iniciamos comunicación con monitor serie. Y por último, aquí abajo, como sabéis, la orden print imprime todo a continuación. X, una flecha y el valor del eje X. A continuación barra, Y, flecha y eje Y. Y a continuación barra, pulsador y valor del pulsador. Pero queremos una línea para cada tres datos. Entonces este último comando tiene que ser print line, print ln. Bien, pues vamos ya a conectar nuestro joystick, vamos a ponerlo en funcionamiento, vamos a verlo sobre la protoboard. Y bueno, comentaros que he hecho un cable con la crimpadora, os recomiendo a todos una crimpadora con este tipo de conectores DuPont, con cable termorretráctil, en fin, todo esto es utilísimo para hacernos este tipo de herramientas. Todos los enlaces a estos accesorios tan útiles los tenéis en el primer comentario fijado de todos los vídeos. Bueno, comentaros también que el joystick lo podríamos usar directamente en la protoboard, pinchándolo aquí, pero tendríamos que estar manejándolo así vertical, y a mí me gusta, aunque sea al aire en este caso, pero manejarlo para que lo veáis desde arriba. Entonces por eso me he hecho este cable respetando los colores. El GND negro, alimentación de 5 voltios rojo, verde y azul para X, Y y blanco para el switch, que en el esquema lo hemos puesto amarillo. Bien, pues conectamos al joystick así, y ahora tenemos de 2 en 2 los que van por parejas, lógicamente. El rojo y el negro van a 5 voltios y a GND. Perfecto. El switch al pin digital 2. Y el verde, que es el X, iría al pin analógico 0, verde 0, azul 1.
Ya tenemos el joystick conectado sin necesidad de protoboard en este caso. Vamos a ponerle su caperuza para usarlo más cómodamente y vamos a conectarlo a nuestro ordenador, al USB. Bueno, pues lo primero es verificar el programa. Lo está compilando, compilado y verificado. No hay errores. Vamos a subirlo. Sacamos el monitor serie y empezamos a ver los valores. Daos cuenta de que está en el punto medio de X e Y. Está en 501, 508. Bueno, esto es normal. No es 500 exacto. Debería de ser un componente exactísimo para que nos diese 500 y 500. Pero 501 y 508, la verdad que está estupendo. Bien, pues vamos a mover X. Lo vamos a colocar en 0 poco a poco. Daos cuenta de cómo cambia. Estamos en 300, 290, 260, avanzamos 180, 140 hasta 0. Ahora vamos a bajar Y, que es hacia arriba. Tenemos los dos en 0. Es decir, en la esquina superior izquierda tendríamos los dos en 0. ¿De acuerdo? Ahora lo ponemos al medio y automáticamente vuelve a 501, 508. Vamos a la derecha en X. Daos cuenta cómo sube hasta 1023. Ahí lo tenemos. El recorrido es muy pequeño, entonces podemos jugar poco con el rango. 962, 63, 40, bajamos 800, 700 y volvemos a 501. Si queremos irnos al máximo de ambos, 1023 de X, 1023 de Y, pues obviamente esquina inferior derecha. ¿De acuerdo? Pues podemos hacer lecturas con este programa. Ya veis qué fácil es el funcionamiento del joystick. Ya empezaremos a hacer programas con él, ya veréis qué divertido, qué bonito y como veis qué sencillo, insisto. Bueno, el pulsador, ¿qué pasa? Que como tenemos un circuito pull-up, porque el pin digital 2 lo hemos definido usando la resistencia pull-up interna del controlador 1R3, al estar el circuito abierto, si no recordáis esto, vuelvo a insistir. Por favor, a los capítulos donde estuvimos viendo los circuitos pull-up y pull-down con pulsador. Todos los pulsadores necesitan de este tipo de circuitos. Entonces, como os digo, al ser un circuito pull-up, al estar el pulsador levantado, es decir, sin dejar pasar corriente, tenemos como que el pin está activado. Cuando lo presionamos, cerramos el circuito y pulsador se pone en 0, porque el pin digital 2 se apaga, se pone en 0. Debería de ser al revés, ¿verdad? Sería lo suyo. Cuando el pulsador estuviese levantado, no hay contacto y el pin 2 debería de estar apagado. Cuando lo pulsamos, en vez de ponerse en 0, debería de ponerse en 1, que quiere decir que el pin digital 2 se activa. Debería de ser al contrario. Bien, pues para eso está el usar las resistencias pull down. Entonces, ¿por qué no hemos usado pull down? Bueno, pues como os he dicho antes, quiero dedicar este capítulo exclusivamente al módulo joystick. Si utilizamos un circuito pull down, nos obliga a crearlo en placa con su resistencia de 10K y bueno, pues con toda el cableado del circuito pull down. Porque en código, en el parámetro input _ solo tenemos pull up. Por eso he usado pull-up. Bien, pues vamos a ver qué pasa si yo ahora pongo un código para encender este LED. Vamos a poner un LED aquí, en el positivo en 13 y el negativo en ground. Y vamos a cortar el monitor serie y actualizar este código. Mirad qué sencillo. Es un simple comprobante. If pulsador, la variable pulsador, es igual. Acordaos que cuando es un comprobante son dos símbolos, igual. A 0, abrimos llave. Acordaos que cuando le damos al joystick el pulsador se pone en 0. Entonces lo que queremos es que se encienda el LED. Pues es tan sencillo como poner un digital grid del pin 13 en high, encendido. Punto y coma y cerramos llave. En caso contrario, abrimos llave, vamos a copiarlo, low. Bien,
pues ya tenemos el programa completo. Vamos a verificarlo y tenemos un fallo, sí, la llave, la he puesto al revés, es la llave de apertura. Bueno, y tenemos también que inicializar el pin 13. Entonces aquí, donde inicializamos los pines, ponemos pin mode 13, output. Punto y coma, correcto. Pues vamos a verificarlo y vamos a subirlo. Abrimos el monitor serie. Y bueno, vamos a ver el código del if. Ahora mismo se está cumpliendo la condición de else. Pulsador no es igual a 0. Si es igual a 0, se encenderá el LED. Si no es igual a 0, el LED se mantiene apagado. Por lo tanto, cuando sea igual a 0, se encenderá. Cuando suelte, se apaga. ¿Veis? Estupendo. Y los valores varían. Incluso podemos tener encendido el LED, pulsado el joystick, y los valores también, lógicamente, varían porque son 3 componentes independientes, 2 potenciómetros y un pulsador, que actúan de forma independiente. Arriba a la izquierda 00 y abajo a la derecha 1023. Bueno amigos, pues espero que este capítulo os haya resultado útil. Espero que os haya gustado. Hemos visto un nuevo componente interesantísimo, un componente que la verdad pues merece la pena porque lo vamos a usar en muchos proyectos. No os perdáis los capítulos que vienen, no dejéis de seguir este curso que creo que se está empezando a poner bastante interesante. Lo estoy haciendo muy despacito para que sea apto para todos los niveles. Estamos avanzando muy despacio, pero yo creo que seguro, como se suele decir, ¿no? Vamos despacito, pero seguro. Despacio y buena letra. Y bueno, pues nada, cualquier cosa la ponéis en los comentarios, lo que os ha parecido este capítulo, me encantará leer vuestros comentarios. Y bueno, pues como siempre os digo, os mando un fortísimo abrazo desde España, a todos, a todas, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias amigos. ¡Hasta luego!